Central FM, Equilibrio. Gobierno y sociedad, en diálogo constante, hablando de política con Roberto Trad. Estamos aquí ante el análisis político de Roberto Trad, que ha venido siguiendo así como el termómetro, ¿no?, de las variables que inciden en la calificación de una administración, y estamos empezando a ver algunos resultados ya esperados, pero había que verlos en papel. Así es, ya interesantes. Pedro, ¿cómo estás primero? ¿Cómo estás, Beto? Te pregunto a ti, ¿cómo amaneciste hoy, Muy bien. Beto? Porque El doctor Ferriz de Con me dijo que tomarme y mira nada más. Ya trae voz. Médico. Y de aquel chorro de voz solo me queda un chisguete. Pero ya está recuperado. Qué bueno que estés bien. ¿Tú, Pedro, cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo amaneciste después de un fin de semana tan lleno de azúcar, ¿no? Tantos dulces, tantas pan de muerto, Meloso. chocolate, meloso, azucaradón. Azucarado. Yo sí amanecí gordito. No, estás muy bien. Bueno, Oye, a ver, ¿cómo ves? Vamos a ver, bueno, déjame abrir aquí nada más el archivo. Hoy vamos a hablar, Pedro, y le anticipo al auditorio, hoy vamos a hablar de el estudio que hemos venido realizando semana a semana entre el Instituto de Comunicación Estratégica, T-Research y Consulta Mitofsky de Roy Campos y de Carlos Pena. Este estudio lo iniciamos voy a hacer un poquito de historia, lo iniciamos en la semana del informe del presidente, ¿no? Y aquí lo anunciamos incluso en la semana del informe del presidente, que todo era miel sobre hojuelas, hace 2 meses exactamente. En percepción iba muy bien el país, iba muy bien el presidente, y decidimos hacer un estudio a partir de 4 variables, ¿no? La pregunta era, ¿por qué el presidente tiene tanta aprobación, ¿no? Si ya al primer informe se veía que había errores en la administración, se veían cuestionamientos importantes, tanto políticos como ejecutivos, ¿no? Y en aquel entonces decíamos, en el análisis, hay 2 razones principalmente por las que el presidente López Obrador fue electo: la corrupción y la pobreza. O sea, la mayor parte de los mexicanos, Pedro, eligió a López Obrador para acabar con la corrupción y para acabar con la pobreza. En ese mismo mes decíamos también, el presidente tiene 2 grandes áreas de crisis o 2 grandes áreas de riesgo reputacional: la economía y la inseguridad. Son las 2 variables que, digamos, él de corrupción y de combate a la pobreza, tenemos que estar de acuerdo que sabe y tiene la experiencia probada estamos hablando de 18 años de un discurso anticorrupción, de un discurso y de políticas públicas a favor de la igualdad y a favor de acabar con la inequidad, y una visión muy clara en materia de combate a la pobreza, de programas sociales que fueron exitosos en la Ciudad de México, y un discurso consistente, un discurso que, a pesar de los escándalos que le armaron al presidente y de los que él también es responsable, por supuesto, en materia de desvío de recursos, pero de algo que no podemos culpar al presidente es de corrupto, ¿no? Entonces, esas 2 cosas siempre van a estar bajo control, y esas 2 cosas son las que lo hicieron presidente. Los 2 elementos, las 2 variables que le pueden costar al presidente y que le pueden costar a Morena en términos electorales, ya rumbo a la elección intermedia y rumbo a la sucesión presidencial, son la seguridad y la economía. Eso anticipábamos en el primer informe, aquí contigo, con Beto, y decíamos, bueno, empecemos a medir cómo van estas 2 variables, ¿no? Entonces, si podemos poner para los de televisión, les voy a contar, ya tenemos ahora sí 2 meses de mediciones semanales con Roy Campos, con Carlos Pena de Mitofsky, de T-Research, y lo que podemos ver es que en materia de seguridad, Pedro, la percepción sobre si hay más o menos seguridad en el país ya tiene una tendencia negativa bastante clara. Llevamos
por lo menos 3 semanas, Pedro, ya con una reducción, digamos, de importante semana a semana, de 1, de 2 puntos en materia de percepción de seguridad. O sea, y claro, los acontecimientos de las últimas semanas pues explican este fenómeno. Pero más grave aún, Pedro, porque esto es lo que vemos, digamos, por las noticias, esto está mediatizado y tal vez ya estábamos acostumbrados a ver la violencia como algo normal en medios. A nosotros nos escandaliza porque había una promesa y hacemos el análisis político de lo que no estaba bien, pero México ya estaba acostumbrado a la violencia. La otra variable en la que el presidente se ha caído o en la que la percepción se ha caído drásticamente es en la percepción de empleo. Le preguntamos a la gente desde septiembre, desde la última semana de agosto, si creen que hay más o menos empleo que antes o que hace un año. La primera semana de agosto el 48% de los mexicanos pensaba que había, o de los encuestados, pensaba que había más empleo y solo el 35% pensaba que había menos empleo. Hoy, Pedro, a 2 meses de que iniciamos este recorrido, y quienes lo pueden ver en televisión, lo pueden ver en la gráfica, cada semana ha ido cambiando, y hoy 47% piensa que hay menos empleo y solo el 38% piensa que hay más empleo. ¿Esto qué quiere decir en pocas palabras? Que en 2 meses, después del informe de gobierno, y te acuerdas que reportábamos en ese entonces que había una fuerte campaña para generar la percepción de que la economía estaba avanzando y tal, y reportábamos en aquel entonces que le estaba funcionando porque los números así nos lo decían. Hoy, amigos del auditorio, Pedro, la percepción de que hay menos empleo ya le dio la vuelta por 20 puntos prácticamente a la percepción que tenía de manera positiva el presidente hace 2 meses, el día de su informe. Entonces, ya va a ser un problema en la reputación de este gobierno. Yo creo que es más importante, Pedro, como nos muestra esta encuesta, la variable empleo que la variable inseguridad, en términos del bienestar y de lo que explica el malestar social que ya está despertando en ciertos sectores. También hay que decir que el presidente tiene razón, no nos hagamos bolas. Cuando dice la mayoría nos respalda, claro que sí, la mayoría sigue respaldando al presidente. Eso es sin duda, ¿no? Eso ya lo hemos explicado. Es como la novia nueva, ¿no? O el novio nuevo después de salir de un marido golpeador. Sí, saliste de un marido golpeador como Peña, como Calderón, como estos 2 expresidentes que para mí explican en buena medida la simpatía por López Obrador, ¿no? Vienes de un marido golpeador, vienes con uno que es medio güey, pero te trata bien, pues te queda, ¿no? ¿Lo puedo tomar como una declaración? Dejémoslo ahí. Claro, entonces, digamos, un poco veces, pues puede que no te dé de comer muy bien, pero ya no te pega, ¿no? Y eso sí a la gente la mantiene. Ahora, en términos de la aprobación presidencial, se ha caído muy poco en las últimas semanas, se ha caído 4 puntos, pero ya llegó a su mínimo histórico, ya está otra vez en 60, de acuerdo al tracking semanal que hacemos ahí con Roy y con Carlos, ¿no? Entonces, en conclusión, Pedro, es la economía, no la inseguridad. La inseguridad es una crisis que está más en los medios, que está más en las redes, que sí le está pegando al presidente, pero a un ritmo mucho más lento de lo que pareciera por la burbuja mediática. Donde realmente está resintiendo la gente a este gobierno es en el bolsillo, en la economía. Hoy por la mañana ya estábamos hablando de que el vicegobernador del Banco de México acepta que para fin de año el PIB va a ser negativo. Mira, y fíjate cómo son las cosas también. Llevamos desde el presidente en su habilidad para marcar la agenda, que yo creo que esto no es intencional, yo creo que más bien se lo comió la agenda de la inseguridad al presidente, pero durante todo septiembre el presidente estuvo en campaña constantemente tratando de defender
el tema de tratando de generar certidumbre a los inversionistas, tratando de defender que ya había inversión pública. Aquí lo comentamos, en octubre perdió la brújula comunicacional, la coyuntura le robó al presidente la brújula comunicacional y ahí se ven en la encuesta los resultados, ¿no? En octubre se cae la percepción de que hay bienestar económico completamente, el tema de seguridad también se cae y hoy lo que más le preocupa a los mexicanos, lo que más resienten los mexicanos, ojo, no es lo que más les preocupa, si tú encuestas qué es lo que más le preocupa va a ser la inseguridad, porque es el tema del que todos estamos conversando, pero lo que más le afecta al desempeño de este gobierno en este momento es el desarrollo económico, no es la inseguridad. Pero dice el presidente que a él no le importa la economía, lo que le importa es el bienestar. Entonces, a repartir lana. Y el barco, en términos del nivel de flotación de la economía, ya va a entrar en un terreno negativo, como lo previmos aquí desde principios de año, por como veíamos que se iba descalificando el crecimiento a lo largo del desgaste que ha implicado este año tan brutalmente conflictivo, con subejercicios, con problemas presupuestales, con una austeridad mal entendida, con un avión que nos está costando un dineral ahí sepultado, en lo que el presidente sigue incomunicado volando por Interjet. Así es como estamos enfrentando esta cuarta transformación. Gracias como siempre, mi querido Roberto. Gracias, querido Pedro, que pases un buen día. Gracias por los dulces. Pedro nos mandó dulces nos hizo engordar el fin de semana. Era para tus hijos, era Ya para sé, pues me los comí yo. No les gusta el tamarindo, Pedro, y a mí me encanta, entonces ahí me los refiné. Por supuesto que sí, para eso era. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos, aquí habremos de regresar con más noticias.